Dios bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar nuevamente adorando y bendiciendo su santo nombre, ¿verdad? Porque a eso hemos venido. Entonces es bueno para nuestra vida espiritual, es bueno para nosotros, porque todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros, amén. Y mucho más su palabra que es bendita y santa, amén, gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí? Ok, hermano, yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Y el nombre de nuestro Señor será glorificado. Y terminando de leer, oramos. Dice la palabra de Dios, del 14:25 al 33. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, estaba caminando en las aguas de Pedro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, la tempestad, todo se detuvo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios Padre Todopoderoso, una vez más, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos en esta hora, Señor, nos llegamos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre Dios, que seas tú hablando en nuestras vidas, hablando en mi vida primeramente y a mis hermanos también, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de sus corazones, Señor. Habla en nuestras vidas que tanto necesitamos y que necesitamos escuchar tu voz, Señor, palabras de aliento, Señor, que nos motiven a seguir caminando, Padre Dios, en medio de todo este problema que está aconteciendo, Señor, en medio de toda esta tormenta, Padre Dios. Ayúdanos, Señor, tómanos de tu mano, Padre Dios, para que podamos seguir caminando, Padre, porque si no, Padre Dios, podemos desmayar y quedarnos, Padre Dios, en el caminar. Ayúdanos, Señor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos, Padre, en esta hora, que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que hoy, Padre Dios, vas a ver nuestras vidas y que no vamos a salir como llegamos, Señor, sino bendecidos por tu palabra, Señor, fortificados en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me permite estar en este lugar en este día. Gracias al pastor que me invitó, me dio la oportunidad una vez más. Que Dios lo siga bendiciendo, amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es un tema, el tema se llama de esta manera: ¿a qué retos se enfrenta la iglesia hoy en medio de esta pandemia, de este problema que estamos padeciendo, verdad? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo lo estamos enfrentando a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo está enfrentando en sí la iglesia, verdad? ¿Cómo es que estamos saliendo adelante? Así que vamos a poner mucha atención, vamos a escuchar la voz de Dios y dejemos que Dios hable a nuestro corazón, amén. Que sea Dios trayendo esa palabra de aliento que necesitamos en nuestras vidas hoy, en estos días que oímos de todo, ¿verdad? Que esta pandemia no para, que sigue. Y como decía ese momento nuestro hermano José Cruz, parece que quieren volver a cerrar las iglesias. No está todo si es cierto o no, pero eso se oye. Entonces tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios que mande una cura, ¿verdad? Que sea Él ayudándonos. Necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios que no ocurra eso, que no ocurra más ese cierre de templos, porque la iglesia no se cierra, la iglesia sigue caminando, la iglesia somos nosotros. La iglesia no está cerrada, son los templos, los lugares donde se adora a Dios, los domingos. En todo lugar se debe adorar a Dios, pero aquí nos reunimos juntos
para convivir, para oír todos juntos la palabra de Dios. Amén. Así que la iglesia no se cierra, se cierran los templos y debemos seguir caminando. Como les decía, estos versículos para mi vida, para mí, son de mucha importancia. Me dan ánimo de saber que no estamos solos en medio de la tormenta, de que no estamos caminando solos. Pedro le dijo al Señor que había una tormenta en el mar, terrible. No sé si han visto, bueno, yo lo he visto en películas, las tormentas del mar son terribles, se ve espantoso. Y Pedro caminó, ¿verdad? Caminó en el agua, en el medio de esa tormenta, pero cuando quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo, se empezó a hundir. Pedro iba caminando bien, iba sobre las aguas, pero lo que le asustó fue la tormenta que estaba a su alrededor. Lo que pasa hoy con nosotros, ¿verdad? Pensamos que estamos solos en medio de esta pandemia, de toda esta tragedia que está sucediendo, y nos desanimamos. Perdemos esa mirada, ese enfoque. ¿Sí? Creemos que estamos solos y nos empezamos a hundir. Pero lo que podemos ver es ahí que Pedro pidió ayuda. Y el Señor estaba tan cerquita de él. El Señor estuvo todo el tiempo cerca de Pedro, ¿verdad? Entonces en medio de esta pandemia el Señor siempre está con nosotros, está tan cerquita de nosotros y nosotros pensando que está lejos, que ya no está con nosotros, que todo se nos viene encima, que hay muertes por donde quiera y que esa pandemia, ese virus va a acabar con la gente. Y no es cierto, ya lo hemos visto con nuestro pastor, ¿verdad? Todos estos hemos visto que no es así, sí existe el virus. Anoche veía una parte de aplicación o estudio del doctor Armando Aldulcin, donde da un tipo de conferencia donde desglosa parte por parte, donde todo esto está como armado. Dice que esto es un circo, para él dice que es un circo, que esto no es realmente al 100% como el gobierno lo hace saber. Y me interesó mucho, cuando pueden buscarlo. Y yo al principio le decía que yo tenía ese temor de que esto era cierto y que incluso pues íbamos a morir o algo así, ¿verdad? Incluso cuando cerraron los templos, pues yo hasta incluso le hablé al pastor, le dije al pastor, hay que cerrar los templos y esto. Pero después fui entendiendo, y como nos iba dando el estudio de nuestro pastor, retomé esa fe, esa confianza en Dios. Y dije, no, estoy mal, no debo actuar así, no debo pensar así, porque yo tengo un Dios de poder. No quiere decir que no nos pueda tocar, que nos vamos a enfermar, sí, lo puede suceder con uno de nosotros. Pero nuestro enfoque, nuestra visión debe estar en Jesucristo. Amén. No enfocar nuestra vida a lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos mirando. No. Pongamos nuestro enfoque en Jesucristo, en el dador de la vida. Amén. Si llegáramos a enfermar o llegásemos pues, a morir, pues qué bueno, pues supone que somos cristianos, ¿verdad? Y se supone que estamos siguiendo a Jesucristo. Y se supone que creemos que si morimos, nos vamos con Cristo. Amén. Y luego digo yo, entonces ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué ese miedo de que si me enfermo, pues gloria a Dios, si estoy enfermo, pues sé que Dios me está dando una oportunidad y sé que ya mero va a llegar mi momento para partir con el Señor? Pero no nos debe dar temor, no debemos tener miedo por esa pandemia que se está viviendo. Ya lo hemos oído, el pastor tantas veces nos recalca que eso no es como lo cuentan. El doctor Aldulcin dice que sí, el virus sí existe, pero que no es la forma de tratarlo como lo están tratando el gobierno, que no es así, que es todo lo contrario. Y dice él que al llegar un enfermo, al ponerle oxígeno, lo están dañando más a esa persona, están haciendo que muera más rápido. Es lo que decía en la noche, que no es el método original, que no es el método adecuado para combatir a este virus, pero sí existe. Pero sí debemos tener cuidado, pero como le decía, nuestra mirada debe estar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos escuchando la voz de Dios, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Debemos tener una visión.
Nuestra visión es nuestro Señor Jesucristo. Una meta, llegar ante el Señor Jesucristo. Amén. Dice aquí, sin visión el pueblo muere. El hombre sin visión no vivirá. Si no tenemos una meta fija, que es nuestro Señor Jesucristo, el lugar a donde Él se encuentra, donde vamos a ir al tercer cielo, si no tenemos esa meta, si no está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vista, no lo vemos, pero creemos por fe. No vemos ese lugar todavía, pero lo creemos, que al morir vamos a llegar ante el Señor. Si no tenemos esa meta en nuestro corazón, cualquier cosa nos va a tirar, cualquier cosa nos va a tambalear. Sí, vamos a ver a nuestro alrededor y nos va a pasar lo de Pedro, vamos a empezar a hundirnos, porque la tormenta está fuerte en este momento, la situación está fuerte, pero esa tormenta que sea algo mejor a nuestras vidas, que esa tormenta nos haga mirar a Jesucristo y no lo que está pasando a nuestro alrededor, y así podremos salir adelante, teniendo esa meta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra mirada. Vamos a lograr poder pasar esta tormenta que estamos viviendo, ¿verdad? De otra manera no lo vamos a lograr. Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, ¿y qué está pasando ahora con el Evangelio? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo le vamos a hacer? Hace días mi esposa y yo y mi hija Keren hicimos unos cartelones de cómo anunciar la palabra de Dios. Sí, en esos días que estuvimos cerrados los templos, vimos la forma de cómo evangelizar o anunciar la palabra de Dios. Y ahí atrás pusimos unos cartelones. Y ahí hablábamos de los temas que se viven hoy en la actualidad. Si no podemos salir a la calle, si no podemos venir a los templos, hay muchas formas de predicar el Evangelio. Pero a veces, como decía, a veces el temor nos encierra, nos hace sentir o el enemigo nos hace tener el pensamiento de que ya no podemos evangelizar, de que ya no se puede predicar la palabra de Dios. Y no es así. Hay muchas formas. Porque cuando estábamos sin Cristo, nos buscábamos muchas mañas para hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero las hacíamos. De una manera u otra, buscábamos la forma, ¿verdad? Ahora que estamos en Cristo, ¿por qué no buscar esas ideas, esas mañas, por decirlo, pero para predicar la palabra de Dios, de una forma u otra? Y no pensar que estamos hundidos, que estamos hundiéndonos cada vez más y más, sino que Cristo es nuestra fortaleza. Si ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a lograrlo. Amén. Si quitamos la mirada a nuestro Señor Jesucristo, vamos a perecer. Así que la iglesia no para, la iglesia debe seguir caminando. El Evangelio debe seguir caminando, ¿verdad? Si a Moisés no lo detuvo el mar, ¿verdad? Cuando Dios el mar no lo detuvo, pasaron del mar. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en el Señor, pidió ayuda a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere que en este tiempo tengamos la confianza en Él, que no quitemos esa mirada, que no perdamos nuestra confianza en el Señor. Amén. Dice aquí, nuestro problema no es la tormenta, como le decía, no es el problema no es la tormenta que estamos viviendo a nuestro alrededor. Nuestro problema es nuestro enfoque. Ese es nuestro problema, es nuestro enfoque. Nuestra vista debe estar hacia el Señor Jesucristo en el día de hoy, en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Sí, no es la tormenta, no es lo que estamos viviendo. El problema somos nosotros. Porque nosotros, cuando perdemos esa visión, cuando perdemos ese enfoque, cuando quitamos la mirada de Dios, vamos a tener problemas. Cuando nos alejamos del Señor, vamos a tener problemas. Entonces, siempre debemos estar cerquita del Señor. ¿Cómo? ¿O qué estamos haciendo como cristianos en estos días?
Estamos orando, me incluyo, primeramente para mi mensaje, cuando lo estaba haciendo, era Dios hablando a mi vida. Estamos escudriñando la palabra, nos estamos llenando del Señor Jesucristo en estos días, o de qué nos estamos llenando, de la pandemia que nos rodea, de todo eso, de las noticias, muertes y tantas cosas. Si estamos llenándonos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos estamos hundiendo como Pedro. Pero si estamos orando, estamos ayunando, estamos pidiendo a Dios que su obra siga caminando, que el Evangelio siga predicando, entonces vamos a estar fortalecidos en nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe no va a caer, nuestra fe no va a menguar. Eso, el problema somos nosotros. ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde está nuestra mirada cada día que despertamos? Primero, al abrir nuestros ojos, ¿hacia dónde está nuestra mirada? ¿Hacia el Señor? ¿O corremos a las noticias y prendemos la televisión? ¿Qué está sucediendo? Si ya se acabó el virus, o sigue, o las iglesias cerraron, o abrimos el celular y vemos qué noticias nos han llegado. ¿Sí? Si hay más muertos, o si el coronavirus ya estuvo, ya paró. O recurrimos a Jesucristo, o nos levantamos y decimos: gracias Dios porque estamos nuevamente aquí, y porque el virus todavía no ha tocado mi vida, porque me sigues guardando, porque me sigues protegiendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos levantamos en la mañana? O salimos igual, corriendo hacia el trabajo, y ni abrimos las noticias y ni nos acordamos de orar o leer una parte de la palabra de Dios. Y no solo en la mañana, bueno, puede que en la mañana pues salimos corriendo, salimos tendidos al trabajo, pero al regresar en la tarde, antes de acostarnos, ¿será que oramos? ¿Será que leemos algo? Fíjense, hermanos, que el orar y el mantenernos, esto que está pasando, yo creo que el Señor llama nuestra atención. Lo que el Señor quiere por medio de todo esto es que nos acerquemos más a Él, que busquemos más de Él. En vez de que nos alejemos de Él, lo que el Señor busca es que nos acerquemos a Él, no que nos alejemos de Él, no que nos hundamos en esto que está sucediendo. Lo que el Señor busca es que estemos atentos a Él en medio de esta situación. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? El mundo nos promete tantas cosas, pero lo que Dios promete es único. Lo que Dios promete es la salvación, la vida eterna. Y tal vez todo esto ocurrió, no sé por qué el Señor lo habrá permitido, pero de una forma u otra el Señor lo permitió. Pero aún así Él tiene el control. Él no está desocupado de lo que está pasando. Él no tiene su rostro hacia otro lado. Él está en medio de esta tormenta. Él está en medio de este virus. ¿Sí? Y Él quiere, yo creo que Él tal vez, no sé qué estaba pasando con la iglesia, no sé qué estaba pasando en general, pero no sé qué estaría pasando con cada hijo de Él, con cada cristiano. Tal vez estábamos muy apagados, nos estábamos yendo por otro lado, o estábamos poniendo nuestro corazón en las cosas terrenales que a veces están tan arraigadas, como vivimos, como aquí nacimos y aquí estamos creciendo en esta tierra, creemos que de repente somos de este mundo. Echamos raíces en la tierra y tal vez Dios vio que algo estaba sucediendo. Nos estábamos siendo tan materialistas, o estábamos echando tanta raíz en la tierra que nos estamos olvidando de lo celestial. Y tal vez Dios permitió esto, ¿para qué? Para nuestro bien, para el bien de nosotros, para cada uno de nosotros, para cada cristiano que habite en todo el mundo, porque lo estamos viviendo a nivel mundial. Así que Dios quiere que estemos en estos días tan difíciles, que pongamos la vista en Él, que no nos separemos de Él, porque sin Él nada somos, nada podemos hacer. Así que nos conviene por nuestro propio bien, porque nuestro Señor sigue siendo Señor, sigue siendo el Rey de Reyes y Dios, ¿verdad? Nosotros somos los que necesitamos de Él, y nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón día a día, y mucho más en estos momentos que estamos viviendo. Ya si esto no nos motiva a buscar al Señor, ya si esto que estamos pasando, que estamos mirando, no nos motiva
no nos hace buscar el rostro del Señor, pues no sé qué más pueda pasar o qué más hacer, ¿verdad? Pero creo yo que, y espero que estemos buscando el rostro del Señor, que estemos buscando cada día el rostro del Señor. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos más del Señor en estos días difíciles. Necesitamos tomarnos de su mano. En medio de esta pandemia, a veces en vez de escuchar la palabra de Dios, escuchamos la voz del enemigo, que nos dice: esto ya se acabó, este es el fin del mundo, van a morir, su Dios no está con ustedes, los ha dejado solos. Y nos llenamos de la voz del enemigo, que nos dice tantas cosas a día, ¿verdad? Nos hace pensar que ya estamos perdidos, nos hace pensar que el Señor no está cerquita de nosotros. Y todo eso no, es más fácil a veces cuando nos alejamos del Señor, es más fácil que entre la voz del enemigo que la voz de Dios. Si no estamos llenándonos de la palabra del Señor, si no nos estamos alimentando del Señor, la voz del enemigo fácilmente va a entrar a nuestras vidas y vamos a andar de aquí para allá como, no sé, por ahí como gallinas descabezadas, sin saber para dónde correr, sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos alejados del Señor en estos momentos difíciles, cuando más debemos acercarnos a Dios. Pero también está la voz de Dios, que nos dice que Él está con nosotros, que nos dice: no teman, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dice, ¿verdad? Y nos cuesta oír la voz de Dios, porque no estamos acostumbrados a oír la voz de Dios. Oímos más rápido la voz del enemigo que la voz de Dios. Pero nos conviene oír la voz de Dios que la del enemigo. Amén. Tenemos que escuchar la voz de Dios para poder seguir caminando en medio de todo este problema. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. A veces queremos pasarnos la vida queriendo entender a Dios, cuando los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Queremos entender a Dios, que por qué ocurre esto, por qué está pasando. A veces le preguntamos, pero no es de nosotros hacer ese tipo de preguntas. Si pudiéramos saber por qué Dios hace esto, por qué Dios hace lo otro, seríamos como Él, y Él ya no sería Dios. Pero no, somos muy inferiores a Él. Amén. Solamente Él es Dios, solamente es lo que decide qué ocurre cada día en el mundo entero, y Él es el que decide qué ocurre en nuestras vidas cada día. Amén. Individualmente. Y a Él sea la gloria a Dios. Como está en Isaías, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos, mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Por eso no podemos entender al Señor, porque solamente Él es Dios y Él sabe lo que hace. A Él nadie le dice lo que tiene que hacer. Lo que quiero que entendamos en este día, hermanos. Gracias. Que nos quede claro que en este día, que nuestra fe no debe decaer, que nuestra fe debe crecer más en estos momentos, en estos tiempos difíciles. Es cuando más debemos experimentar nuestra fe. Si nos falta fe, pues pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra fe a crecer, ¿verdad? No debemos creer que todo está perdido. No, vamos caminando, vamos siguiendo adelante. Y le decía, en esos cartelones que hicimos junto con mi esposa y mi hija, habla de temas que está sucediendo hoy en la actualidad y cómo salir adelante.
yo creo que hoy en día, como decía, si a Moisés no lo detuvo el mar, yo creo que a nosotros tampoco nos debe detener nada para seguir evangelizando, para seguir caminando en la palabra del Señor. El pastor le decía días atrás que quería hacer cultos, ¿verdad?, de barrio. Pues yo creo que tenemos que apoyarnos. Hace días, allá por donde vivo, sí, ya vi como dos, 3 campañas. Están predicando. Entonces, si ellos pueden, el Señor los guardó, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Yo creo que si nuestro pastor nos invita a hacer eso, pues hay que apoyarnos. Hay que tomarnos de la mano. Supone que somos el pueblo, ¿verdad? Pueblo de Cristo, somos hermanos en Cristo Jesús. Y como decía el pastor la semana pasada, somos un solo cuerpo. Amén. Y todos debemos caminar hacia una dirección. No podemos caminar para otro lado, unos y otros para otro, ¿verdad? Si realmente somos ese cuerpo de Cristo, tenemos que apoyar. Tenemos que ver la forma de cómo seguir evangelizando, pero la obra del Señor no puede parar. O sea, este virus no nos puede detener, no nos puede parar así como así, porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra, y lo que se ve y lo que no podemos ver, el Señor lo hizo. Amén. Cada cosa que existe es porque el Señor lo hizo que existiera. Gloria a Dios. Así que tenemos que seguir caminando, esto no puede parar, tenemos que seguir caminando y buscar la forma de cómo seguir evangelizando. Tenemos en pláticas todavía con nuestro hermano José también de seguir yendo a las casas. Lo estamos analizando, y nada más que el pastor hable con él o algo así, y ya seguir llevando la palabra de Dios a las casas. Amén. Esto tiene que continuar. Esto que está pasando no nos debe aplastar, no, nos debe hacer más fuertes, ¿sí? Más necios en las cosas del Señor, a seguir adelante. No podemos quedarnos aquí, no podemos detenernos, hermanos. Vamos a seguir luchando. Gloria a Dios. Tenemos que seguir caminando porque tenemos una meta. Nuestra meta es llegar ante el Señor Jesucristo. Amén. Aquel que murió en la cruz por nosotros. Tenemos que valorar ese acto tan maravilloso, tan grande, que nadie lo pudo hacer más que Él, y tenemos que lograr llegar a esa meta. Como decía, las dificultades que vivimos hoy en día, debemos dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Hay días buenos y hay días malos. Estuvimos viviendo muchos días buenos hasta que llegó este momento de vivir días malos. Amén. Y no solamente lo hemos vivido nosotros, no solamente la iglesia ha padecido encierros en estos tiempos. Hemos visto en la Biblia que los antepasados también sufrieron, tuvieron que esconderse. Y aquello era más peor porque era poner la vida. Sí, si los encontraban predicando a Jesucristo, iban a morir. E inmediatamente era la muerte. Hoy en día no es tanto así, ¿verdad? Todavía no ha llegado con nosotros ese tiempo. Y esperemos en Dios que no nos toque ver eso. Así que para esta pandemia, para aquellos apóstoles, aquellos mártires que murieron, que no era nada para ellos. O sea, ni cosquillas les hacían esto. Y hoy nosotros estamos, espero que ya no, pero estábamos llenos de miedo al principio. Porque íbamos a morir, porque esto se iba a acabar, y porque las despensas de alimentos se iban a acabar, y todos corriendo como locos, corriendo, ¿verdad?, a querer comprar tantas cosas porque esto se iba a acabar. Y no es así, ¿verdad? Tenemos que demostrar que confiamos en nuestro Dios. Aquellos hombres, aquellos mártires sufrieron muertes terribles. No lo que estamos viviendo hoy. Hoy no es nada comparado con aquellos tiempos. Todavía podemos venir, y
Y si llegara a venir autoridad, pues simplemente nos sacan y ya, pero no nos quitan la vida. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué tener miedo a salir a predicar la palabra ahí en la calle? ¿O por qué hacer un culto? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a tener ese miedo? Pongámonos en las manos del Señor Jesucristo. Busquemos de Él. Llenémonos de la palabra del Señor. Tantas veces que nuestro pastor nos dice, escudriñemos la palabra, leamos. Y así es como nos vamos a mantener fortalecidos, así es como nuestra fe va a crecer, así es como nada nos va a mover, nada nos va a tambalear. ¿Sí? Así es como venga lo que venga, si viene la tormenta y morimos en la tormenta, pues gloria a Dios, porque nos vamos con Él. Pero morir, pero luchando, no sentados en nuestra casa ahí con las manos cruzadas sin saber qué hacer, sino morir luchando en las cosas del Señor. Amén. Que el Señor nos recoja de esa manera y no ahí todos desanimados, sin saber qué hacer, sin saber para dónde correr y yo solito muriendo poco a poco. No, de esa manera no nos quiere encontrar el Señor, nos quiere encontrar trabajando con ese amor, con ese fuego que Dios nos da, el Espíritu Santo. Amén. Y a seguir luchando. Y el Señor quiere que nos quede muy claro hoy el día que Él es nuestra salvación, que nuestra fe debe crecer con todo lo que está pasando, que nuestra fe debe salir en medio de todo. No vemos a Jesucristo, no lo vemos, pero yo creo que todos lo hemos sentido, lo podemos sentir, ¿verdad? Que está a nuestro lado. Cuando hemos pasado por otros problemas no similares a estos y Dios nos ha ayudado, hemos tenido otros problemas y el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Hemos salido de esas tormentas. ¿Por qué el Señor no nos ayudaría en esa tormenta? Claro que Él nos va a ayudar y quiere ayudarnos, solo quiere que pidamos auxilio, que digamos: Señor, sálvame, ayúdame en medio de todo esto porque perezco. Como decía, ¿cómo mantener la fe en tiempos difíciles? ¿Cómo mantener nuestra fe? Como decía al principio, ¿qué estamos haciendo? La vamos a mantener alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos del Señor cada día. Así es como podremos triunfar, así es como podremos salir adelante, así es como podremos motivar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, al ver que nada nos dobla y que nosotros tenemos ese ánimo en medio de esta pandemia, y que la gente también que no conoce a Jesucristo, al ver nuestro ánimo, nuestra alegría, vamos a poder ayudarlos a ellos. Porque de otra manera, si nosotros nos hundimos junto con ellos. Si nuestra familia nos ve decaídos, pues nos vamos todos nos hundimos. Y al contrario, tenemos que hacer que la gente vea ese valor que tenemos para seguir enfrentando esta pandemia, para seguir caminando. Amén. Que no vean unos cristianos cobardes, unos cristianos valientes, atrevidos. Amén. A seguir predicando y a seguir evangelizando. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos escuchando la voz de Dios, hermanos? Que Dios nos habla, que Dios nos dice que Él está aquí con nosotros, que Él está tan cerquitita de nosotros. Amén. Y que Él está más alegre porque tal vez se acerca el día en que vamos a estar con Él. Lo que Él quiere, no sabemos el día de mañana que pase, se vean cosas peores, pero lo que sí quiere es que nos vayamos con Él, que busquemos el rostro del Señor en medio de todo esto. Él nos quiere con Él, Él no quiere que vayamos a aquel lugar de tormento, no quiere que suframos en aquel lugar, porque somos su creación, fuimos hechos a su imagen, a su semejanza, y Él quiere que estemos con nosotros, con Él. Él no quiere lo peor para nosotros, nunca ha buscado lo peor para nosotros. Él siempre nos da una oportunidad, día a día, cada día Él nos invita a reflexionar, nos da una oportunidad más de acercarnos a Él, de escucharlo, de saber, de conocer más de Él. Jesús está interesado en nosotros. Gloria a Dios.
Pero como le decía, hay alguien que también está interesado en nosotros, y es el enemigo. De nosotros depende, como decía, el enfoque. El problema somos nosotros. Hacia dónde está nuestra vista, hacia dónde nos estamos enfocando hoy en estos tiempos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como cristianos? De nosotros depende que vos escuchemos, de nosotros depende a dónde queramos ir a parar al final de nuestra vida. De nosotros depende. Pero Dios nos habla hoy, y Dios nos vuelve a hablar hoy que Él está con nosotros. Que así como estuvo con Pedro en medio de esa tormenta, así como le dijo que caminara en la tormenta, así está con nosotros hoy en Jesucristo. Él está diciendo que caminemos en medio de esa tormenta, que pongamos nuestra vista en Él. Y nos está diciendo que Él está con nosotros también, que Él no nos ha abandonado. Jesucristo está con nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que estamos escuchando la voz de Dios y que Dios nos está hablando, que nos está dando ánimo, sigue adelante. Si es lo que quiere el Señor, es que sigamos caminando, que no nos quedemos aquí detenidos, que sigamos en medio de todo esto. Tenemos que aprender de Dios. Dice, tenemos que aprender y a esperar en Dios, porque en los tiempos de Dios siempre son perfectos. Recordemos que siempre habrá dos voces, como le decía, compitiendo por nuestras vidas. Los tiempos del Señor son perfectos. Nada se le escapa de sus manos, nada lo tiene perdido. Él no ocurre algo sin que Él no se dé cuenta. No es que ya se le salió esto de las manos, no. Los tiempos del Señor son perfectos. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo llamar la atención hacia Él. Como le decía, si nos estábamos perdiendo, yo creo que con todo esto que vino, volvimos a voltear nuestra mirada al Señor Jesucristo. Amén. Antes no salíamos a evangelizar, me cuento yo, no predicábamos. Y ahora que estamos encerrados, decimos, ¿y ahora cómo vamos a predicar? ¿Y ahora cómo vamos a salir? Pero si ni siquiera salíamos, ni siquiera salía yo, a mi vergüenza, ni siquiera salía yo. Y ahora ya me preocupaba, ¿cómo va a predicar? Ahora cómo vamos a salir a evangelizar, pues si ni lo hacíamos. Pero que esto haya servido para realmente pensar, valorar y reflexionar qué estábamos haciendo o qué estoy haciendo hoy. ¿Qué voy a hacer mañana? Si el Señor me permite tener vida el día de mañana. Fíjense que en el trabajo, hermanos, yo miraba al inicio de todo esto, los cristianos eran los que más estaban asustados. No sé por qué, pero mis compañeros no conocen al Señor y no estaban asustados, no tenían miedo. Incluso yo les hago preguntas y hasta ahorita no tienen miedo, no se preocupan. Y yo en aquellos días que pasaba, se notaba más el miedo en los cristianos que en la gente que no conoce al Señor. Tal vez porque no lo conocen y no saben lo que viene para sus vidas, ¿verdad? Y nosotros, ¿quién sabe por qué? Porque teníamos miedo, estábamos llenos de temor, porque ya no íbamos a predicar, porque ya no íbamos, los templos iban a cerrar, porque esto ya no había solución. Y qué lamentable, qué penoso, qué vergüenza que esto ocurra en el pueblo del Señor Jesucristo. Porque ¿cómo estamos dejando a nuestro Señor Jesús ante los ojos de los demás? ¿Cómo? Si estamos con esa cobardía, con ese miedo, pues no. El Señor no nos llamó a que seamos cobardes, sino valientes en el Señor. Amén. Así que debemos demostrar esa valentía que Dios nos da y esa fe que decimos tener para seguir caminando y demostrarle a los demás que Cristo tiene el control de todo esto. Y que este virus no nos va a detener, que no nos puede hacer nada. Sí podemos, hermano, por le decía, pues si nos enfermamos, pues gloria a Dios, nos da tiempo de arrepentirnos, ponernos a cuentas y nos vamos con el Señor. Amén. Y nos vamos de este lugar tan terrible, que todo lo que está pasando, debería ser una alegría para nosotros.
pensar así, pero a veces, quién sabe por qué nos entra el miedo. ¿Será porque estamos muy lejos del Señor? ¿Será porque no estamos actuando bien? ¿No estamos actuando de la forma como un cristiano debe actuar? Tal vez sea por eso que tenemos temor. Si está pasando eso, pues hoy Dios nos invita a que nos pongamos a cuentas con Él. Hoy Dios nos invita a que sigamos caminando con Él. Nos vuelve a tender su mano, nos vuelve a hablar hoy, nos vuelve a dar otra oportunidad más de acercarnos a Él, de actuar como verdaderos cristianos, valientes, no cobardes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Espero que esta palabra nos la llevemos y sigamos meditando durante esta semana. Y ya no nos llenemos tanto de lo que está sucediendo afuera, hermanos, sino pensemos cómo vamos a seguir predicando, cómo vamos a seguir hablando de la palabra del Señor. Debemos tener cuidado, sí, porque el virus existe. Pero lo que nos debe importar, nuestro enfoque es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a seguir predicando? De una u otra forma tenemos que darnos mañas, ¿saben cómo? Pero tenemos que hacerlo. Si llegasen a cerrar el templo otra vez, porque lo querían cerrar nuevamente, estaban diciendo. Pero vamos a pedir a Dios, vamos a orar porque eso no sea. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Y si es así, pues gloria a Dios, seguir en las casas. Pero ya no nos quedemos en nuestras casas. Demostremos realmente ese valor, demostremos realmente que somos hijos de Dios, que somos cristianos y que queremos llenarnos de nuestro Señor Jesucristo, porque el día de mañana o al rato no sabemos si estemos vivos. Amén. Debemos procurar nuestra salvación, porque si morimos lamentablemente fríos, no creo que nos vayamos con el Señor. Debemos buscar al Señor, porque el día de mañana no sabemos si estemos vivos, no sabemos qué pasa el día de mañana. Así que vamos a tomar esas fuerzas que Dios nos ha dado hoy, esta palabra que Dios nos dice, que sigamos adelante, que sigamos caminando, como le dijo a Pedro, que Él está en medio de la tormenta. Vamos a creerlo y vamos a llevarlo hasta nuestro más profundo corazón, y durante esta semana meditemos lo que Dios nos ha hablado hoy, y durante esta semana leamos nuevamente estos versículos que leímos. Leamos, hermanos, créanme que nos da mucha fuerza, mucho valor de seguir caminando, de saber que Jesucristo está cerquitita, está ahí. Y léanlo y escudriñenlo, y va a ver que le van a sacar mucho provecho, mucho jugo a esos versículos que están muy edificantes para nuestra vida, nos da refuerza nuestra fe. Amén. Así que los invito a que lo lean y verán que para el juicio de los días van a venir con otra cara, una cara sonriente, una cara segura, de felicidad. Amén. Gloria a Dios. Así vamos puestos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado, que Dios dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que